La gracia de nuestro Señor sea sobre todos los que escuchen este mensaje, Sion. Israel rechaza la verdadera educación. En nuestro último tema vimos que justo antes de Elías, después de hacer la obra de reforma educativa, justo antes de ser llevado al cielo, pasó por las escuelas. Y nos dice Profetas y Reyes, página 169. El corazón de Elías quedó alentado al ver él lo que lograban esas escuelas. La obra de reforma no había terminado, pero en todo el reino podía verse que se verificaba la palabra del Señor. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal. Interesante. Esto lo analizamos en el tema pasado. Elías, con el corazón animoso, feliz, dijo, bueno, misión cumplida. La obra de reforma tiene que continuar, pero él sabía que se encontraba ya en el epílogo, en la parte final de su obra para Dios en esta tierra. Iba a ser llevado a las mansiones eternas. Por supuesto, Satanás no estaba contento, no estaba conforme ni feliz. Y por eso leemos en manuscrito 116, 1899, leemos lo siguiente. Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La esposa de Acab, recordamos. Aquella hija del sacerdote pagano que con tanta vehemencia y dedicación, devoción, persiguió y asesinó a los profetas de Dios. Nos dice Jezabel con sus artificios seductores. Algo especial de Jezabel y sus hijas, y su hija de Herodías y su hija, y por supuesto también de la Jezabel moderna y su hija, con sus artificios seductores consiguió que Josafat fuera su amigo. Josafat se encontraba en el reino del sur, en el reino de Judá. Ella arregló el casamiento de su hija Atalía con Joram, el hijo de Josafat. Noten lo que hizo Jezabel. Arregló para que su hija, esto lo encontramos en Segunda de Reyes, se casara con el hijo del rey del sur. Y así va a vincular una vez más el reino septentrional en el cual se encontraba Jezabel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Sigue diciendo, ella sabía que su hija, criada bajo su dirección y tan escrupulosa como ella misma, podía llevar a cabo sus propósitos. Pero, ¿fue así? La respuesta de la profeta es no. Los hijos de los profetas que se habían educado en las escuelas que estableció Samuel fueron inmutables a favor de la verdad y de la justicia. ¡Wow! Qué hermoso leer esta declaración y cómo nos confirma en lo estudiado en el segmento pasado. Ella arregló todo bajo seducción, bajo artificios, bajo engaño. Logró ordenar todo para que su hija se casara con el hijo del rey del sur. Y así su contaminación se extendiera no solamente por todo Israel, sino que también se extendiera hacia el reino de Judá. Pero, pregunta la profeta, ¿tuvo éxito? No. ¿Por qué Jezabel no tuvo éxito? Porque la escuela de los profetas estaba funcionando. Porque los hijos de los profetas se habían educado en las escuelas que Samuel estableció y ellos eran inmutables en favor de la verdad y de la justicia. Con esta declaración trato de hacer ver una vez más lo importante de esta obra educativa, lo importante de estas escuelas, lo importante de estos puestos de avanzada. Porque como en el pasado, hoy, Jezabel con sus artificios y engaños está tratando de corromper absolutamente todo, y es en este tiempo cuando más se necesita que los hijos de los profetas brillen conforme a la luz recibida por Dios y se mantengan de manera inmutable, estoica, a favor de la verdad y de la justicia. Nos dice Profetas y Reyes, página 195. Mientras Eliseo pudo viajar de lugar en lugar por todo el reino de Israel, comenzó interesándose activamente en el fortalecimiento de las escuelas de los profetas.
Donde quiera que estuviese, Dios le acompañaba, inspirándole las palabras que debía hablar y dándole poder para realizar milagros. En cierta ocasión los hijos de los profetas dijeron: He aquí el lugar en que hemos morado contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagámonos allí un lugar en que habitemos. Eso está en 2 de Reyes 6, versículos 1 y versículo 2. Sigue diciendo: Eliseo fue con ellos hasta el Jordán, alentándolos con su presencia y dándoles instrucciones. Hasta realizó un milagro para ayudarles en su trabajo. Esa obra de reforma educativa, Elías no la había culminado. Para eso preparó a Eliseo según el dictamen de nuestro Dios. Y Eliseo continuó con esa obra y mientras él vivió fue de escuela en escuela animando y fortaleciendo para que estas escuelas mantuvieran vigencia, fuerza y la obra de Dios siguiera creciendo. Es más, no solamente les predicaba, iba con ellos. En el registro citado anteriormente, en 2 de Reyes 6, versículos 1 y 2, nos dice que Eliseo ahí estaba con ellos animándolos y en su momento necesitaron un milagro y él les hizo el milagro, porque esas escuelas de abnegación no tenían ni hachas propias, era prestada, así que había que recuperar esa hacha. Bien, Eliseo les hizo el milagro, Eliseo estaba con ellos. Qué importante lección hay aquí para los reformadores de la educación. Bien dice la mensajera de Dios que los profesores, nosotros los líderes deberíamos estar imbuidos en el trabajo con nuestros jóvenes. No es solamente diciéndoles qué deben hacer, es participando con ellos. Obviamente sabemos, tenemos que dar clases, tenemos que hacer trabajos administrativos, pero por nuestro bien y por el bien de ellos, qué bueno sería que apartásemos algunas horas al día, un par de horas al día o a la semana, o un día a la semana, 2 días a la semana, para poder imbuirnos con las actividades de nuestros jóvenes, poder participar con ellos, poder motivarlos, dándoles ejemplo, enseñándoles de cómo se han de hacer las cosas. Bien, esto lo hacía Eliseo, lo hizo Elías y lo ha hecho todo reformador de la educación. Mientras esto fue así, Israel iba creciendo como nación, recuperando su belleza, recuperando su candor. Pero lamentablemente el registro bíblico nos dice lo siguiente. En 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 3. Comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Pero sigue diciendo: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Lamentablemente, a pesar de la obra de reavivamiento y de reforma, la gran mayoría en el pueblo de Dios siguió inclinado a la idolatría. Los líderes civiles e importantes líderes religiosos le dieron la espalda, así dice Jehová, y la nación no pudo alcanzar lo que Dios deseaba alcanzar. Se levantaron reyes impíos vez tras vez, tanto en Israel como en Judá, y las consecuencias las tenemos allí escritas. Noten la siguiente presentación y miren el mapa que está proyectado allí. En esa presentación podemos ver lo siguiente. Ahí está el mapa del Medio Oriente, lo que actualmente llamaríamos Medio Oriente. Al norte de África, al sur del mar Mediterráneo, encontramos Egipto. Al oriente, la costa mediterránea, encontramos Jerusalén. Ven allí ese pequeño punto de Jerusalén y vemos también Samaria. Ahí está Samaria, Jerusalén, capital del sur, Samaria, capital del reino del norte, después de la división del reino durante el periodo de Roboán, hijo de Salomón. Para los días que hablamos, aún Babilonia, que era esa ciudad que ustedes ven allí cerca del río Éufrates, a orillas del río Éufrates, Babilonia era una ciudad que estaba bajo el dominio de la que era verdaderamente el imperio, Asiria, cuya capital se encontraba a orillas del río Tigris, al norte de Mesopotamia, y su capital se llamaba Nínive.
Sí, la famosa Nínive, también fundada por Nimrod, tal como Babilonia, y ciudad pues famosa por la historia de Jonás, la Nínive de Jonás. Ahora bien, ese mapa nos permite ver varias cosas, no solamente la ubicación geográfica, sino también, como ustedes pueden ver, todo lo que tiene un color más oscuro fue el terreno por donde se extendió el dominio de los asirios. Aunque las profecías de Daniel y Apocalipsis no consideran el dominio asirio, eso se encuentra en el Antiguo Testamento como historia, para los días de Daniel ya era historia, no era profecía. Sin embargo, podemos ver que fueron un imperio con mucho poder, realmente con poder. Fueron los asirios los que sirvieron como instrumentos en las manos de Dios para castigar al pueblo penitente de Dios, especialmente el del norte. En la Rebelión Herald 5 de mayo de 1899 leemos lo siguiente: los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia porque se separaron de Dios y no mantuvieron más los principios que se le había dado para que se mantuvieran alejados de los métodos y las prácticas de las naciones que deshonraban a Dios. Como no quisieron poner por obra los principios de la verdadera educación que les separaban, les ponían al margen de los principios seguidos por las naciones que deshonraban a Dios, antes quisieron copiar al mundo, pues entonces Dios permitió que fueran cautivos del mundo. El Señor no podía darles prosperidad, no podía cumplir su pacto con ellos mientras fueran desleales a los principios que les había dado para que los mantuvieran celosamente. Por su espíritu y sus acciones representaron mal el carácter de Dios y Él permitió que fueran llevados cautivos. Debido a su separación de Dios, Él los humilló, los dejó que siguieran sus propios caminos y el inocente sufrió por el culpable. Para el año 722 aproximadamente, el reino del norte fue destruido antes de Cristo. Fueron llevados y repartidos por todo el dominio asirio y nunca más Israel recuperó lo que pudo haber llegado a ser, lo que fue en su momento siguiendo los principios de la verdadera educación, y nunca alcanzó el ideal de Dios porque nunca siguieron de una manera firme, fiel, los principios de la verdadera educación. Israel rechazó la verdadera educación y como consecuencia fueron cautivos de Babilonia. La historia se repite. Salomón escribió: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. La historia es cíclica. Y muchos en el pueblo de Dios hoy, ignorando esta historia o imitando al pueblo de Israel, mientras rechazan los principios de la verdadera educación, se están condenando porque serán llevados cautivos por Babilonia. Y quizás no bajo los mismos términos que fueron llevados los de antaño, cautivos de los engaños de la Babilonia moderna, cautivos de los hechizos de la Babilonia moderna, cautivos de los valores y antivalores de la Babilonia moderna. Nos sigue diciendo la misma declaración: el pueblo elegido del Señor demostró ser indigno de confianza, demostró ser egoísta, calculador, vil. Pero entre los hijos de Israel habían dignos ciudadanos cristianos, tan leales a los principios como el acero, y Dios se complacía grandemente en esos fieles. Los tales no se dejaron corromper por el egoísmo, no echaron a perder la obra de Dios siguiendo prácticas y métodos erróneos. Eran hombres que estaban dispuestos a honrar a Dios, aún perdiendo todas las cosas. Tuvieron que sufrir con los culpables, pero en la providencia de Dios su cautiverio en Babilonia fue el medio de hacerlos destacar, y su ejemplo de integridad inmaculada brilla con lustre celestial. Aunque Israel como pueblo rechazó la verdadera educación, Dios tomó a los individuos, las familias, los padres, los hijos que se habían desarrollado en estos principios y permitió que ellos aparentemente sufrieran, pagando por los culpables,
pero era porque Dios quería dar testimonio de sí mismo en todas las naciones. Y como nación se inhabilitaron por ser infieles, pero Dios lo hizo con los individuos. Y lo hizo tanto con los que fueron llevados cautivos del norte, como con los que años después, ya no siendo Asiria el imperio, sino Babilonia el imperio, fueron llevados aproximadamente entre el año 605-603 y el año 587 a.C. a Babilonia y el dominio y esparcidos por las tierras que dominaba Babilonia. Dios quiso dar testimonio de sí mismo y lo hizo a través de esos fieles que se mantuvieron a pesar del ambiente y el entorno fieles a los principios de Dios. Eso tiene que motivarnos, porque aunque la mayoría se encuentre apartado de los principios de Dios, nosotros como pueblo adventista, pegados a los principios, adheridos firmemente a los principios de Dios, seremos testimonio de la luz y de la verdad. Dios utilizará aún situaciones difíciles, persecución, controversia, pleitos, contiendas. Dios utilizará lo que tenga que utilizar para que seamos luz. Hace unos días me encontraba en el Huila, el departamento del Huila, Colombia, aquí en Colombia, y me encontré con una madre, pues, que se encontraba viviendo una experiencia particular. Su hijo, llegando a los 10, 11 meses, pues fueron a visitarlo, estuvieron visitando una familia que vive en el campo, y una enfermera pues, vio al hijo. Ella ya sabía que el hijo, o sea, que los padres eran vegetarianos y que ese hijo no recibía carne ni alimento de ese tipo, que vivían en el campo y demás, y dijo, ese niño está desnutrido, y la amenazó, incluso con llevarle, exponerle ante bienestar familiar. La madre, pues, motivada por el Señor, dijo, no, o sea, mi hijo no está en desnutrición, y yo vi al niño, y el niño no se encuentra ni mucho menos desnutrido. Se encuentra en muy buen tamaño y con un muy buen peso, a pesar de que no consume nada de estos alimentos químicos, estimulantes o provenientes o de origen animal. Bueno, ella pidió otra referencia y fue un médico. Cuando fue al médico, pues el médico se sorprendió que a tal niño que a simple vista era evidente no se encontraba en desnutrición, lo hubieran citado por desnutrición. Bueno, yo le decía a la hermana, es verdad, es el ataque de Satanás, pero es Dios permitiendo esto para que su pueblo brille. Usted está siendo fiel, Dios quiere que su fidelidad se vea. Dios quiere que el testimonio que usted está dando con su vida se pueda transmitir y pueda trascender a otras personas. Y esto en algo micro. Dios tiene el deseo de glorificarse de una manera especial y lo hará a través de lo que le honran, de los que le honran, porque Dios honra a quienes a Él le honran. Dice la Educación, página 50. La caída de Israel empezó con el rechazamiento de los caminos de Dios para adoptar los caminos de los hombres. Así siguió hasta que el pueblo judío fue presa de las mismas naciones cuyas costumbres habían adoptado. La caída de Israel comenzó con esto. Siguiendo las costumbres mundanas, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de los principios establecidos por Dios. Quedaron a merced de las naciones a quienes ellos quisieron imitar. Si se hubieran esforzado por imitar a Dios, entonces Dios se hubiera esforzado por protegerlos y bendecirlos. Mismo libro, misma página. Como nación, los israelitas no recibieron los beneficios que Dios deseaba darles. No apreciaron su propósito ni cooperaron en su realización. Pero aunque los individuos y el pueblo se separen así de Él, su propósito para con los que en Él confían es inmutable. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Aunque como nación se apartaron de Él, Dios utilizó a los individuos que le honraron. La Educación, página 50, seguimos leyendo. Si bien es cierto que hay diferentes grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades humanas en los diferentes siglos, la obra de Dios en todos los tiempos es la misma. El Maestro es el mismo, el carácter de Dios y su plan son los mismos,
pues en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Tal como Dios ha trabajado en el pasado, trabaja hoy. Y los mismos principios seguidos en el pasado son los que Dios sigue hoy. La experiencia de Israel ha sido registrada para nuestra instrucción. Pues como dice Primera de Corintios, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Sigue diciendo la educación. En lo que respecta a nosotros, lo mismo que al Israel de antaño, el éxito de la educación depende. Noten, hermanos, esta cita es importantísima. En lo que respecta a nosotros, tal como el Israel de antaño, el éxito de la educación depende de la fidelidad con la que se lleva a cabo el plan del Creador. Y es importante que la profeta haya dicho Creador, porque su plan original se halla en la creación. Es importante, es vital que seamos fieles en cada aspecto revelado, pidiendo siempre la sabiduría que viene de lo alto, para que podamos guiar a nuestros hijos conforme al plan de Dios. Si son guiados conforme al plan de Dios, el resultado tiene que ser el mismo, exitoso. Nos dice, la adhesión a los principios de la palabra de Dios nos reportará una bendición tan grande como la hubiera reportado al pueblo hebreo. La misma bendición que Dios quería dar para su pueblo en antaño es la que Dios desea para su pueblo hoy. Si somos fieles a los principios de la verdadera educación, entonces las bendiciones que ellos no tuvieron, nosotros las tendremos. Y repito, hermanos, por eso digo, esto es importante. El éxito de la educación depende de la fidelidad con la que apliquemos los principios dados por Dios. General Conference Bulletin, 7 de abril de 1903. ¿Por qué permitió el Señor que Jerusalén fuera destruida? ¿Por qué permitió el Señor que Jerusalén fuera destruida por fuego la primera vez? ¿Por qué permitió que los israelitas fueran vencidos por sus enemigos y llevados a tierras paganas? Respuesta: porque fracasaron en ser misioneros suyos y levantaron murallas de separación entre ellos y la gente que los rodeaba. El Señor los esparció para que pudieran llevar al mundo el conocimiento de la verdad. Hermosa declaración. ¿Por qué el Señor permitió que fueran llevados cautivos? ¿Por qué el Señor permitió que Jerusalén fuera quemada? Bueno, uno, ya vimos, como castigo por haberse apartado de los principios de Dios y haberse adherido a los principios del mundo. Y dos, ellos no quisieron ser misioneros, se encerraron. Se encerraron cuando no debían encerrarse, o cerraron lo que no debían cerrar. Lo que debieran haber cerrado eran los principios, es decir, ellos haber no adoptado principios del mundo y debieron haberse encerrado en los principios establecidos por Dios. Pero ahí no se cerraron físicamente y no quisieron ser misioneros de Dios. Dios permitió esto, por un lado, para castigar, para amonestar, para darnos ejemplo de las cosas que han pasado, pero también para esparcir la verdad. Dios siempre ha utilizado diversos métodos. Cuando Dios quiere que su obra avance, avance, y su obra está destinada a avanzar porque la obra es de Dios. En el libro de Hechos nos dice que había una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo, encerrada en Jerusalén porque pensaban que el evangelio era solo para ellos. A pesar de que Jesús les había dicho, id a Jerusalén, a Galilea, a Samaria y al resto del mundo, no podían comprender porque habían sido formados en el exclusivismo judío. Por eso Dios tuvo que llamar a Pablo, que no se encontraba encerrado en el exclusivismo judío. Por esa razón, Dios permitió una persecución tan letal que, pues, mientras por un lado se probaban los verdaderos cristianos y el pueblo de Israel se condenaba en rechazo absoluto a la iglesia de Dios, al mensaje de Dios, por otro lado, Dios los sacó de Jerusalén.
porque de otra manera no hubieran salido de Jerusalén. De otra manera se hubieran quedado allí todo tiempo. Dios permite la persecución y los esparce, y es cuando se esparcen que el evangelio comienza a llegar a Antioquía, a Chipre y a distintas partes. Con la iglesia adventista del séptimo día no fue diferente. Durante cerca de una década, la última década del siglo XIX, la mensajera de Dios desde Australia les escribía a los hermanos en Battle Creek, Michigan, y les decía, mientras ustedes están conglomerados en ese lugar, muchos, eran miles, el mundo necesita la luz de Dios, las verdades que ustedes tienen, el mensaje que ustedes tienen, pero siguieron allí. Después de tanta advertencia, Dios apeló al fuego. No los persiguieron como a los de antaño, pero apeló al fuego. Les quemó la imprenta y luego quemó el sanatorio, viceversa. Aplicó el fuego, imprenta, sanatorio, sanatorio, imprenta en el año 1902 y entendieron, tenemos que salir, tenemos que salir. Fue así entonces como decidieron salir de Battle Creek. De otra manera, no hubieran salido. Bien, Dios utilizó esto para esparcir la verdad. Y fue así como la verdad llegó a los asirios a través de misioneras como la niña que le habló a la esposa de Naamán, del profeta que había en Israel, o misioneros como los que fueron a Babilonia. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Ezequiel y muchos otros que en el cautiverio dieron testimonio de la verdad. La luz de la educación brilló en Babilonia, se extendió hacia Babilonia. Y leemos unas declaraciones finales en este tema de Israel rechaza la verdadera educación. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 al 7, leemos lo siguiente. Libro de Daniel en el capítulo 1, versículos 3 al 7. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Noten que aunque Israel como nación había rechazado los principios de la verdadera educación, varias familias habían educado a sus hijos en los principios de la verdadera educación, entre ellos las familias de estos chicos mencionados. Ahora, a Babilonia llegaron muchos chicos más, cautivos. La Biblia nos habla de estos, porque estos se mantuvieron fieles y dieron un testimonio tal digno de contar de generación en generación. ¿Y por qué? Porque fueron educados por el Señor. Algo importante en cuanto a los textos leídos. Noten que Nabucodonosor no pidió cualquier tipo de jóvenes. O sea, no dijo tráigame los que consigan. No. Jóvenes de buen entendimiento. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buena conducta, de buen parecer, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. A mí es interesante que hay hermanos que quieren llevar a las escuelas de Dios, pues cualquier cosa que consigan. No, recuerden, un principio de las escuelas de los profetas analizado en temas anteriores. Muchachos, que tengan el deseo de amar a Dios, que tengan el deseo de crecer, de prepararse para servir a Dios. No cualquier tipo de jóvenes. Debemos ser selectivos también en cuanto a los jóvenes que vienen para estas escuelas, para así evitar, repito, ya he hablado de esto, pero es importante hacer mención, que jóvenes que no tengan el propósito, que no tengan el sentir, que no tengan el deseo, que no les importen para nada las cosas de Dios,
terminen afectando, contaminando a los jóvenes que realmente quieren amar y prepararse para presentar un servicio digno a nuestro Dios. Ahora, es curioso, Nabucodonosor llama a estos jóvenes y quiere prepararlos para él. Y noten, Nabucodonosor, noten los tres aspectos en los que afecta a los jóvenes. Uno, les dice, pónganles la comida que yo como, que coman como yo como. Dos, les dice, enséñenle nuestras letras, nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra ciencia. Y tres, les cambia nombres. Al cambiarles nombre, trata de cambiarles su identidad espiritual. Porque en vez de ser Daniel, el Señor es mi juez, pasaba a ser Beltsasar, o Belsasar, corrijo, sin T, como el rey del capítulo 5. Y al llamarse Belsasar se convertía en guardador de los tesoros de Bel o de Baal. Y los demás pasaban de ser aquel que es como Dios, semejante en carácter a Dios, a ser aquel como es como Abu, o aquel que sirve a la luna, o aquel que honra al sol. Entonces, al cambiarle los nombres, quiso cambiarle su identidad religiosa, quiso afectar sus facultades espirituales. Es curioso, Nabucodonosor atentó a lo físico con la comida, atentó a lo intelectual con las letras caldeas y atentó a lo espiritual al cambiarles nombres. ¡Wow! Pareciera que Nabucodonosor entendía mejor que nosotros el plan educativo, o en qué consiste la educación, o en qué áreas hay que trabajar la educación. Daniel venía a ser formado en estas áreas con armonía. Por eso Daniel y estos tres chicos se resistieron en todo, y especialmente en dos puntos que son determinantes. Uno, en la alimentación. La primera razón por la que Daniel rechazó la alimentación fue porque si él comía la comida del rey, su mente y su cuerpo se debilitaba. Y eso, por supuesto, está sumado al hecho de que era comida sacrificada a los ídolos. Así que porque al ser comida sacrificada a los ídolos y además ser comida perjudicial para su desarrollo físico e intelectual, Daniel dijo no. Y promovió hasta el máximo, se movió, oró al Señor y comenzó a hacer un contacto y otro contacto para que se le permitiese establecer una prueba y esos días él solo comiera comida que, como dice el texto bíblico, comida que fuera producida. La expresión de Génesis 1 es legumbres. Esa expresión original es sari y eso significa lo que produce la tierra. Comida provista por Dios a través de la tierra, no de la mesa del rey, no sacrificada a los ídolos. Alimento sano, alimento producido en el suelo, producido por la tierra. Daniel pidió la prueba, se resistió a la transformación física que le quisieron hacer. Le quisieron hacer una transformación espiritual cambiándole el nombre y noten lo interesante. Esto pues obviamente solo lo van a entender y tendríamos que dedicar un tema completo a esto, pero esto es hermoso. Su nombre original, el nombre original que él le cambiaron era Belsasar, es decir, sin T. Pero si ustedes ven, Daniel le anexó una T y terminó siendo Beltsasar. En vez de ser el mismo nombre del rey del capítulo 5, Belsasar, aquel que hizo cosas tan malas y cuyo nombre significaba guardador de los tesoros de Baal, al anexarle una letra, y para nosotros eso es extraño porque para nosotros una palabra no cambia mucho si le anexas una letra, pero en el arameo sí, en el hebreo sí porque no tienen consonantes. Perdón, porque no tienen vocales, solo tienen consonantes. Entonces, una letra que se le añada cambia significativamente el significado de la palabra. Y pasó de ser Belsasar, guardador de los tesoros de Baal, a ser protector del rey. Y eso era un nombre mucho más respetable conforme a su conciencia, conforme a su religión, que no alteraba lo que él creía. Y lo mismo hizo Sadrach,
que también lo alteró, lo mismo lo hizo Mesac, que también lo alteró, y lo mismo hizo Abednego, que también lo alteró. Y al ver la resistencia en cuanto a lo físico y a lo espiritual, entonces lo intelectual estaba ganado. Porque así quisieran enseñarles literatura babilónica, así quisieran enseñarles letras caldeas, así quisieran enseñarles ciencias babilónicas, estaban tan bien físicamente y tan bien mental y espiritualmente que las letras no los iban a alterar, no les iban a hacer mayor daño, no les iban a provocar un mayor daño. Importante que entendamos esto, porque así vemos cómo los principios de la verdadera educación se encontraban vigentes en esos chicos, se encontraban vivos en esos muchachos. Así como Nabucodonosor se propuso alterar los principios de la verdadera educación en ellos, ellos se propusieron no contaminarse con los falsos principios y por eso dieron el testimonio que dieron. Última declaración. Profetas y Reyes, página 351. Daniel y sus compañeros, de su hogar relativamente sencillo de Judea, estos jóvenes de linaje real fueron transportados a la ciudad más magnífica, a la corte del más grande monarca, y fueron escogidos para ser educados para el servicio especial del rey. En esa corte corrompida y lujosa estaban rodeados de fuertes tentaciones. Dios pudo llevarlos a ellos pudo extenderlos a ellos hasta ese punto, porque sabía que a pesar de todo eso, ellos seguirían dando testimonio de la verdad. Esto es lo que Dios quiere hacer hoy. A pesar del rechazo de la verdadera educación, Dios está buscando individuos, padres, niños, jóvenes, adultos que quieran seguir con fidelidad los principios de la verdadera educación. Si los encuentra, con ellos hará grandes cosas como lo hizo con Daniel y sus compañeros. En nuestro próximo tema estaremos analizando algunos puntos vitales en la formación, en el proceso educativo de Daniel, sus compañeros y finalmente los resultados que se vieron en ellos. El Señor les bendiga.